Bueno, buenas tardes, boa tarde. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar hoy aquí. La verdad es que esta nutrida presencia anima y conforta. Me cabe el honor, la satisfacción de abrir la primera sesión del ciclo de conferencias en código abierto programadas dentro de las actividades de la cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad y procedo a dar la bienvenida a las personas asistentes a las que luego cederé el uso de la palabra. Están aquí en esta mesa Marta Rey García, que es la directora de la cátedra. Buenas tardes, Marta. Fernando de Bunes Ibarra, director de Sostenibilidad del Grupo Inditex. Sonia Vázquez Díaz, vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UDC, de esta universidad. Y yo estoy aquí como presidente del Consejo Social, que todos sabéis que es la representación de la sociedad en la universidad, y encantados desde el Consejo Social, desde la sociedad, de poder participar en estas actividades universitarias. Tiene la palabra Marta Rey García, directora de la cátedra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Presidente del Consejo Social, vicerrectora, director de Sostenibilidad de Inditex, fundador de Aleria, alumnado de la cátedra, colegas, amigos. Esta conferencia es pues muy emocionante para todos los que formamos parte del equipo de la cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad. Por muchos motivos. Abrimos con ella la 15ª edición de esta cátedra Universidad Empresa, promovida por el Consejo Social de la UDC e impulsada y financiada en su integridad por Inditex. Una cátedra que lleva ya 3 lustros intentando adaptarse continuamente y orballando, dejando esa lluvia fina en temáticas de sostenibilidad e innovación social en Galicia. En segundo lugar, es también emocionante porque hoy damos la bienvenida formal a la comunidad de 380 alumni de esta cátedra, al alumnado que iniciaron el pasado mes de enero el CESIS, nuestro curso experto en sostenibilidad e innovación social. Las iniciativas de esta red de alumnado, de alumni, de personas en definitiva comprometidas con la sostenibilidad son el verdadero legado de la cátedra, ¿no? Lo que quedará el día que la cátedra ya no esté. En tercer lugar, tendremos el privilegio de escuchar a Paolo Gaudiano. Paolo es experto en medir la contribución de la diversidad y la inclusión al desempeño empresarial. En un momento que yo creo que es más necesario que nunca conectar las estrategias de sostenibilidad con la mejora de los resultados de las organizaciones. Por último, me vais a permitir un agradecimiento también muy especial a Fernando de Bunes, director de Sostenibilidad de Inditex, por su presencia y por su apoyo. Y muchísimas gracias a todos vosotros por hacer posible este espacio de encuentro y de reflexión esta tarde. Muchas gracias. Tiene la palabra Fernando de Bunes, director de Sostenibilidad de Inditex. Estimada vicerrectora, querido presidente del Consejo Social, directora de la cátedra Inditex de la Universidad de La Coruña, querido Paolo Gaudiano, estimados profesores, alumnos, alumni de la cátedra, queridos amigos y amigas. En Inditex estamos convencidos de que nuestro compromiso con las personas debe ir más allá de los límites más previsibles de nuestra actividad y trascender en el propio ámbito de nuestro sector. Es una convicción que forma parte de nuestro ADN, desde el origen de la compañía, y que con el paso del tiempo no ha hecho sino fortalecerse y evolucionar con un propósito claro: contribuir de manera positiva y duradera a la sociedad. Con esa visión impulsamos nuestro programa de inversión en la comunidad, estructurado en torno a 3 ejes: la acción humanitaria, la sostenibilidad medioambiental y la educación, incorporando además la perspectiva de género como prioridad transversal de todas nuestras actuaciones. La cátedra Inditex, Universidad de La Coruña, de Sostenibilidad es una expresión concreta y coherente de este compromiso. Representa nuestra apuesta por una educación superior de calidad y por 3 pilares esenciales de la universidad: la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento al conjunto de la sociedad. Por ello, es un verdadero honor representar hoy aquí a Inditex en esta primera conferencia en código abierto de la edición 2025-2026 del CESIS.
hablamos de un proyecto de colaboración público-privada que nace en nuestro entorno más cercano y que tras 16 años de trayectoria, en nuestra opinión, ha demostrado con creces su solidez, su utilidad y su capacidad de transformación. La cátedra se ha consolidado como una referencia en España en la promoción de la sostenibilidad, tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad en general. Este logro es el resultado de un esfuerzo colectivo sostenido en el tiempo. Quiero expresar por ello mi más sincero agradecimiento al equipo de la cátedra, con María Rey al frente, al Consejo Social y al equipo rectoral de la Universidad de La Coruña. Gracias por vuestra dedicación, vuestro rigor y vuestra visión. La oportuna gestión de este programa lo ha convertido, sin duda, en un motivo de orgullo para Inditex. Asimismo, quiero trasladar un agradecimiento muy afectuoso a Paolo Gaudiano, miembro del Comité Asesor de Sostenibilidad e Inclusión de Inditex. Paolo forma parte de esa red de personas que nos ayudan a pensar mejor, a cuestionarnos y a avanzar con mayor ambición. Gracias, Paolo, por acompañarnos hoy y por tu generosidad al compartir tu experiencia y tu conocimiento en esta conferencia. Permítame finalizar dirigiéndome a los 20 alumnos y alumnas que habéis iniciado esta nueva edición del CSIS. Si pudiera compartir un único consejo, sería que os impliquéis plenamente. Aprovechad cada sesión, cada debate y cada proyecto. El aprendizaje que obtengáis de esta será directamente proporcional al esfuerzo, a la curiosidad y al nivel de exigencia que decidáis aplicar. Estoy convencido de que esta experiencia no solo ampliará vuestro conocimiento, sino que contribuirá a forjar una mirada crítica, rigurosa y responsable ante desafíos tan complejos como la sostenibilidad y la innovación social. Y esa mirada será, sin duda, uno de los mayores activos que aportaréis en vuestro futuro profesional y personal. Muchas gracias a todos y espero el mayor de los éxitos en esta nueva edición. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Tiene la palabra la vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad, Sonia Vázquez Díaz. Boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, quero agradecer á empresa Inditex e á Cátedra Inditex da UDC de Sustentabilidade a organización deste interesantísimo ciclo en código aberto e tamén ao Consello Social da Universidade da Coruña, na persoa do seu presidente, Antonio Abril, polo seu apoio constante ás políticas de sustentabilidade da nosa institución. Creo que este agradecemento vaya non só no meu nome, sino no nome de todo o equipo reitoral e nomeadamente do noso reitor, Ricardo Cao, que non pode estar hoxe aquí. Dende a Vicerreitoría de Infraestructuras e Sustentabilidade, entendemos a sustentabilidade como unha tarefa transversal e complexa, que require coñecemento, planificación e tamén alianzas estratégicas. Por iso, para nós, é especialmente relevante este espazo de reflexión compartida. E confiamos que no futuro inmediato poidamos estreitar vías de colaboración coa Cátedra Inditex UDC, tanto no ámbito académico como no operativo. Quixera aproveitar esta breve intervención para poñer o foco nunha das liñas centrais de traballo que facemos tamén na Oficina de Sustentabilidade da UDC, que é a xestión responsable dos recursos, neste caso, públicos. Isto tradúcese de maneira moi concreta no establecemento de procedementos de control de consumos que estamos a implementar, na definición de estrategias de aforro, da mellora da eficiencia enerxética e das nosas instalacións. Falamos duns edificios que moitos de vos xa coñecedes, complexos, con usos intensivos, moi diversos, nos que optimizar recursos non é só unha cuestión ambiental, sino tamén unha cuestión de boa xestión económica e de responsabilidade. Porque a sustentabilidade, se quere ser real, pasa necesariamente tamén polo económico, por usar mellor os recursos disponibles, por reducir eses custos estruturais e, ao mesmo tempo, limitar as emisións asociadas ao funcionamento diario da universidade. Neste camiño, a colaboración entre a Vicerreitoría e o Consello Social é clave tamén na elaboración da Memoria de Sustentabilidade da UDC, que este ano empezamos a desenvolver cunha colaboración moito máis estreita, seguindo os estándares GRI.
Estes estándares, que están recoñecidos internacionalmente, permítennos medir, comunicar de unha forma transparente o impacto ambiental, social e económico da nosa actividade e comparar os nosos resultados cos de outras institucións semellantes na busca de frontes de mellora. Creo que esta visión conecta moi ben coa conferencia que hoxe nos acompaña. A intervención de Paolo Gaudiano, baixo un moi suxestivo título, parece invitarnos precisamente a afrontar sistemas complexos, con ferramentas analíticas e científicas, con pensamento crítico e con capacidade de adaptación. E iso é exactamente o que o noso modo de entender a sustentabilidade na Universidade da Coruña. Remato reiterando o noso interés en seguir construindo alianzas, aprendendo uns doutros e avanzando cara a unha universidade máis eficiente, máis responsable e máis preparada para os retos do futuro. Moitas grazas. Muchas gracias, vicerrectora. Yo, por mi parte, presentar al conferenciante. Paolo Gaudiano es el fundador y científico jefe de Aleria, empresa tecnológica especializada en diversidad e inclusión. Cuenta con formación en Ingeniería Aeroespacial y Neurociencia, ha sido profesor titular en la Universidad de Boston y ha impartido docencia en la Universidad de Tufts, la Universidad Municipal de Nueva York y la Universidad de Nueva York, además de presidir la Conferencia Anual de Investigación sobre Diversidad e Inclusión. Es autor de un libro de continua referencia y coautor de otro a punto de salir. Yo no voy a citar los títulos de los libros, que se nos van a olvidar enseguida, pero sí resalto los elementos comunes en los títulos de los libros. Palabras como meritocracia, talento, mayores beneficios, seguro que no solo económicos, gente feliz, esto es importante, gente feliz y ausencia de reacciones adversas. Es decir, si manejamos esto, que por otra parte son términos que no son muy familiares en la universidad, pues tendremos un poco la definición de lo esencial a lo que se dedica Paolo Gaudiano. Colabora de forma habitual con publicaciones de referencia, que no vamos a citar, que sería demasiado largo. Su trabajo ha sido reconocido con diversos premios y becas en los ámbitos del emprendimiento social, la robótica y la neurociencia. Paolo acumula esa doble función que a mí me encanta en un profesor universitario, que es, además de la de profesor, ser emprendedor. Eso es una referencia de las que construyen realmente una sociedad. El título de la ponencia es Cómo desmontar la nata montada. Hay algo más, no solo eso. 2 puntos, gestionando la complejidad en la empresa y en la sociedad. Y presenta un enfoque que combina las ciencias del comportamiento y las simulaciones por ordenador para mostrar cómo las empresas pueden integrar los conceptos de inclusión y meritocracia con el fin de aumentar los beneficios y la satisfacción de su equipo. A la finalización de su intervención abriremos un turno de preguntas. Las preguntas se van a canalizar, tanto las que se hagan desde aquí, desde la sala, como las que se hagan vía streaming, a través de un canal de WhatsApp. La referencia, el QR para hacerlas está presente en varios carteles en la sala y supongo que también, sí, también en la pantalla. Lo que sí animo, por favor, es que no esperéis al último momento para poder hacer las preguntas, si ya las tenéis en mente, porque a mí me van a aparecer en esta pantalla, que además esta vez me la han puesto a la izquierda en lugar de a la derecha, lo cual me complica un poco la manejabilidad, pero sí yo las puedo ordenar y las puedo compendiar y hacemos más fácil que todas lleguen al conferenciante y todos podáis tener respuesta de ellas. Paolo, es un gran honor, una gran satisfacción, un verdadero privilegio tenerte hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias y te escuchamos. Muchísimas gracias. Entonces, buenas noches a todas y todos. Y empiezo diciendo, en primer lugar, me gustaría agradecer a Marta Rey y también a Carlos, creo que sea tu referencia que ha traído ella a invitarme aquí. A todos, al equipo de Inditex, en particular a mis amigos aquí, que hay Nacho y Mireia, y a todos otros. Es la segunda vez en toda mi vida que hago una charla en castellano, entonces espero no hacer demasiados errores. Soy italiano, pero vivo en Estados Unidos. Mi idioma principal, en trabajo es el inglés y en la vida es el italiano también.
¿Cómo desmontar la nata montada? ¿Qué es el sentido de este título? Si vosotros intentáis tomar foto aquí, en esta sala, lo que pasa es una de dos cosas. Puede ser que se ve la gente alrededor de la pantalla y la pantalla es totalmente blanca, o además puede ser que la pantalla se ve y no se ve de la gente. ¿Pero por qué? Es muy extraño, porque para vosotros podéis ver todo, podéis ver a mí, podéis ver la esquina más oscura de la sala sin ningún problema. Que es decir, que el ojo funciona mucho mejor que una cámara. Lo que es muy interesante de esto es que si vamos a ver dentro de la cámara y dentro de los ojos, en realidad los sensores, los fotosensores en la cámara son mucho mejores que los sensores, los fotorreceptores en la retina, que es la primera parte del cerebro que está atrás del ojo. ¿Cómo es posible que tenemos sensores? Porque los sensores, los fotorreceptores son neuronas, son ruidosos, tienen una sensibilidad a la luz que es mucho, mucho menor que la sensibilidad de los fotorreceptores. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos una cámara que funciona peor que el ojo cuando los sensores son mucho, mucho mejores? La diferencia es esta, que la cámara tiene como una matriz de sensores que están organizados en columnas y filas, así que si vamos a ver, por ejemplo, una imagen de un Tetra Pak de nata líquida, aparece como un Tetra Pak de nata líquida. Por el otro lado, cuando vamos a hacer la retina, hay millones de neuronas que están conectadas de manera muy, muy complicada, de tal forma que la imagen de la nata se va a montar y sale algo que es totalmente diferente de lo que vemos en la imagen de la cámara. Lo que es más interesante es que cuando nos vemos un Tetra Pak de nata, ¿cómo es posible? Y lo que pasa de cualquier manera, de cualquier forma, la imagen que va atrás del ojo, que viene montada, en nata montada, de cualquier forma el señal llega al cerebro, donde el cerebro reconstituye la imagen original. Así que desmonta esta nata y nos permite de ver los objetos tal como son en el mundo real. Y eso es algo que me encantó. Mi doctorado de investigaciones, esa fue como mitad de mi tesis, la otra mitad eran robótica y movimientos y todo, cosas muy, muy, muy raras. Pero la pregunta es cómo se puede desmontar, cómo hace el cerebro y cómo podemos nosotros desmontar la nata montada y por qué es interesante. Lo que aprendí hace muchos años, que son las raíces del trabajo que hago hoy, al día de hoy, es que la diferencia fundamental es que en la cámara los elementos son elementos independientes, mientras en la retina los elementos son interactivos. Y lo que pasa es que los resultados son muy diferentes, porque al lado izquierdo la cámara es un sistema determinista, es decir, que sabemos que entra y sabemos que sale. Al otro lado, la retina no es determinista, es emergente. El comportamiento, el resultado, se dice un comportamiento emergente. Y como cienciado yo tengo definiciones de muchas palabras como esa, porque puede tener muchos significados diferentes. Cuando yo hablo de un comportamiento emergente, lo que intento decir es un sistema que tiene un comportamiento emergente cuando resulta de las interacciones entre sus elementos. Y eso es fundamental. Y tal vez es una cosa muy importante, una propiedad clave de sistemas complejos, es que la relación entre el comportamiento de los elementos individuales y el comportamiento emergente del sistema puede ser difícil o imposible de explicar o predecir. Y eso es muy, muy importante. De hecho, un sistema complejo como la retina se llama complejo si tiene dos propiedades. En primer lugar, tiene muchos elementos, muchas partes, consta de elementos que interactúan entre sí, de tal forma que el sistema exhibe comportamientos emergentes. Entonces, la retina es un ejemplo de un sistema complejo. Pero en realidad hay muchos ejemplos en todo el mundo de sistemas complejos. Por ejemplo, si vamos a ver en la naturaleza, tal vez les puede pasar de ver una bandada de aves, de gansos, que vuelan en formación V. Bueno, V. ¿Cómo lo hacen? No hay un jefe ganso que va a decir a los demás, tú tienes que ir 45 grados y 30 grados. ¿Cómo lo hacen? Es un comportamiento emergente que resulta de las interacciones desde dentro de los aves mismos y el entorno de los aves. Un otro ejemplo que me encanta es una foto de National Geographic de un tiburón que nada en el medio de un banco de peces. Y si vas a ver un vídeo, el banco de peces se mueve como si fuera un organismo vivo.
¿Y cómo lo hacen? No tienen móviles, no tienen TikTok para decir, oye, escucha, hay un tiburón, tienes que moverte. ¿Cómo lo hacen? Lo que es más interesante es que esos son ejemplos de naturaleza, pero hay muchísimos ejemplos también de sistemas complejos que son hechos por seres humanos. Por ejemplo, mercados de valores. Es muy, muy difícil adivinar el precio de una acción de una empresa porque hay un sistema muy complejo. Hay muchas partes, muchos elementos que interactúan. Un otro ejemplo, deportes. Tal vez se puede tener un equipo que en papel parece mejor, pero va a perder. ¿Qué pasó aquí? Un otro ejemplo que conocemos todos son los atascos. Lo que es interesante de los atascos es que cada conducente quiere hacer la misma cosa, que es de ir de un lado al otro el más rápidamente posible. Y el resultado emergente es que nadie se mueve. Okay, entonces eso es lo que intento decir cuando digo un resultado emergente, que muchas veces es muy difícil comprender, tampoco si sabemos los comportamientos de los individuos. Lo que quiero hacer ahora es de comparar dos tipos diferentes de sistemas, los sistemas complejos y hay otros tipos de sistemas que se llaman complicados. La diferencia es esta, que un sistema complicado también puede tener muchos elementos interconectados, pero cada elemento desempeña un papel muy claro y se puede entender su impacto en el comportamiento global del sistema. Ya hemos visto un ejemplo que es la cámara. En la cámara sabemos más o menos exactamente lo que pasa. Y si pasa algo que se estropea uno de los fotosensores, se ve como un agujito blanco y se puede decir, se rompió y se puede arreglar. Un otro ejemplo son los ordenadores o los aviones. Si se rompe algo, esperamos no mientras que volamos, se puede buscar la parte que no funciona y cambiarla y otra vez el sistema empieza a funcionar. Cuando pensamos a la diferencia dentro de los sistemas complicados y sistemas complejos, tienen propiedades muy, muy, muy diferentes. Y me gustaría mostrarles dos tipos de catedrales, una compleja y una complicada, para mostrar las diferencias fundamentales de esos sistemas. El primer tipo de catedral es un termitero, o sea, un termitero monumental. En inglés se llama a cathedral nest, un nido a catedral. Es una estructura que se encuentra en unas partes de África y otras partes del mundo, que están construidas por termitas, que son animales, son insectos muy, muy, muy sencillos. Estas estructuras son increíbles. Llegan a una altura de 3 metros, tal vez más. Tienen millones y millones de termitas y son hechas de tal forma con chimeneas y cámaras que permiten a la cámara de la reina de cambiar la temperatura de menos de 1 grado, mientras que al exterior la temperatura puede cambiar de 30 grados entre la noche y el día. Y lo que es interesante es que aquí no hay como un jefe de obras que tiene un casco y dibujos y dice, tú tienes que hacer ahí. No, es simplemente las interacciones entre las termitas y con el entorno que les permite de crear estas maravillas de ingeniería. Y es también una cosa muy interesante, es que tal vez hay burrascas que pueden estropear partes de estos nidos, de estos termiteros. O hay también ataques de depredadores que van a arruinar algo. Y para las termitas, no hace falta, empiezan a arreglar todo y en meses o semanas se arregla todo. Ahora vamos a ver un otro tipo de catedral. Esta foto la saqué yo mismo hace 3 meses, antes que acabaron los trabajos. 140 años para acabar de construir esta. Y lo que es muy raro es que, si vas a ver, no se ve desde aquí, pero había obradores encima que parecían como termitas, muy pequeñitas y todo. Pero es totalmente diferente, porque ahí hay como un arquitecto, ingenieros que tienen dibujos y dicen a cada persona qué tiene que hacer. Y si un día pasa algo que Godzilla va a sacar un trozo de esta catedral, creo que va a tardar un poquito más que unas semanas para arreglarla. Es como lo que pasó en París con Notre Dame, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que hay una comparación entre los sistemas en el sentido que los sistemas complicados son centralizados. Hay como una jefe o alguien que dice tienes que hacer así y así, mientras que los sistemas complejos son descentralizados. Los sistemas complicados típicamente son frágiles, son vulnerables, mientras que los sistemas complejos son robustos y resilientes.
Los complicados, en los sistemas complicados, cada elemento tiene una función claramente definida, mientras en los sistemas complejos los elementos interactúan y son intercambiables. Las mismas termitas pueden cambiar lo que hacen para lograr hacer cosas diferentes. Y al final, el comportamiento global de un sistema complicado está conocido, y se pueden analizar estos sistemas con enfoques tradicionales. Con sistemas complejos, el comportamiento global es emergente y los sistemas o los enfoques tradicionales no funcionan. Requieren metodologías analíticas diferentes. Entonces, la distinción entre los sistemas complicados y complejos no siempre está muy clara. Y hay veces cuando los sistemas diseñados que en teoría tienen que ser complicados, en teoría tienen que ser deterministas, en realidad van a hacer comportamientos inexplicados, emergentes. Un ejemplo que me encanta, que me pone un poquito de miedo, porque yo vivo allí donde el tiburón sacó un trozo de Nueva York. Es un apagón masivo que pasó en Norteamérica en 2003, que fue una cosa muy interesante, porque en teoría la red eléctrica nacional es algo que en teoría se sabe lo que hace toda, cada subestación, cada generador, cada línea. Pero lo que pasó es que un día, con mucho calor por el verano, una de las líneas se dilató con el calor y fue un cortocircuito con árboles. Y había también una subestación que estaba cerrada porque tenía un problema de no sé qué, que en teoría no tenía que hacer nada, pero fue la mezcla de las dos cosas que creó un cortocircuito que mató muchísimas estaciones en toda parte de Norteamérica y de Canadá. Y faltó la luz a no sé cuántos millones de personas y tardaron 4 o 5 días a arreglar todo. Entonces, pensaban que se trataba de un sistema complicado, pero concretamente las interacciones crearon un sistema complejo. Y ese es algo que pasa muchas veces. Pensamos de poder controlar sistemas complicados, cuando en realidad resulta que son sistemas complejos y se comportan de forma que no se puede entender por qué lo hacen. El problema es cómo vamos a desmontar esta nata montada. Los problemas que encontramos así son muy importantes para las organizaciones, porque en realidad todas las organizaciones, que sean sin ánimo de lucro, que sean universidades, que sean empresas, son sistemas complejos. Tenemos la ilusión que se puedan decomponer en estas cajitas así muy sencillas, donde hay el CEO y hay los vicepresidentes y hay todos. Pero la realidad es más así. Es un red de un montón de gente con varias tareas, varias responsabilidades y están todos conectadas. Hay empleados, hay clientes, hay socios, hay proveedores. Y el problema es que cuando pensamos en las empresas, cada sistema es un sistema complejo, porque la empresa no es el palacio, no es el edificio. Es la gente que va trabajando cada día. Son los clientes, son todos esos. Lo que es interesante es que pensamos a los resultados que importan a todas las empresas, a todas las empresas. Son cosas como cuota de mercado, ingresos, rentabilidad, satisfacción de cliente, diversidad e inclusión. Y todos esos son resultados emergentes. No son cosas que puede tocar, que decir, mira, aquí está mi cuota de mercado. Es el resultado de todo lo que pasa con los productos, el marketing, clientes y todo eso. Y entonces el reto para todo directivo es entender cómo gestionar los comportamientos e interacciones de los empleados para obtener los resultados emergentes deseados. Y el problema es que como directivos podemos cambiar políticas de empresa, podemos cambiar las reglas, podemos cambiar lo que sea, y tal vez es muy difícil entender qué va a pasar, porque los resultados son emergentes. Y el problema aquí es que tenemos que cuidarnos que cuando vamos a montar esta nada, que salga bien. Entonces, el problema fundamental es que los enfoques tradicionales no funcionan. Yo creo que ahora, al día de hoy, eso es más vero que era 10 años
porque al día de hoy hay mucho de todo internacional, global, cambian las cosas muy, muy de repente y eso crea un problema. Y lo que pasa es que los directivos, muchas veces, con esta ilusión que puedan decomponer, deconstruir la empresa, eligen de hacer algo y siempre el problema es, aquí es donde creemos que está el problema. Es siempre los más vulnerables. Lo que necesitamos es un enfoque diferente. Y lo que he hecho yo desde muchísimos años, antes estudiando la retina y después estudiando organizaciones y otras cosas, he utilizado, no lo he desarrollado yo, pero hay una metodología que se llama Agent-Based Simulation o simulación basada en agentes. Y esta metodología es una mezcla de dos cosas, bueno, de dos enfoques. La ciencia del comportamiento, que nos permite de entender los comportamientos y actitudes de los individuales, y además las simulaciones informáticas, las simulaciones de ordenador, para capturar las interacciones entre individuos. Y es la combinación de los dos que nos permite de desmontar la nata, para comprender cómo podemos montarla mejor. Este es ABS o simulaciones de agentes, ponen las personas en el centro y nos permiten de analizar sistemas como empresas para entender lo que podemos hacer, cambiando el punto de vista del sistema desde los sistemas a los elementos individuales. Así que cada agente en la simulación sigue sus propias reglas, sus comportamientos dependen desde los comportamientos de las otras personas, los otros individuales, y también el entorno, así como, por ejemplo, los aves, los gansos y todo eso. Y el comportamiento global del sistema emerge de las interacciones locales, de tal forma que si podemos replicar lo que pasa en la vida real en una simulación, podemos esperar de predecir cuáles comportamientos van a pasar cuando cambiamos políticas, reglas y todo eso. Es una metodología muy, muy general. Fue desarrollada inicialmente por cienciados sociales que estudiaban, tribes de indianos del centro de América, no sé qué. Y al final, hace unos 20 años, unas empresas intentaron usar estos para resolver problemas complejos de empresas. Y es lo que hago desde el 2000, más que 20 años. Lo que quiero hacer ahora es de mostraros unas simulaciones basadas en agentes que nos permiten entender cómo montar la nata, así que podemos desmontarla y remontarla como deseamos. Ahora voy a mostrar unas aplicaciones que es de ABS a problemas de negocios y después a problemas de sociedad, y al final 2 ejemplos de proyectos actuales que mezclan empresas o negocios y sociedad. Entonces, el primer ejemplo es un proyecto que hice, más que 20 años con Pepsi. Y Pepsi tiene una relación con supermercados, de tal forma que los supermercados dan los datos de los consumidores a Pepsi, y Pepsi hace análisis y investigaciones y todo. Y lo que nos pidió de hacer fue de desarrollar una simulación de un supermercado para intentar de comprender cómo los compradores se desplazan dentro de un supermercado, de tal forma de poder decir cómo organizar las varias partes de la tienda y al final Pepsi podía decir, sí, tienes que hacer así y, por favor, ponga la Pepsi aquí y la Coca-Cola allá. Claro. Y hicimos este proyecto con mucho éxito y era posible adivinar también, estimar también cómo cambiar el layout del supermercado para mejorar las ventas. Un ejemplo diferente siempre en el campo de los consumidores, pero en vez de ser un entorno físico, era un entorno más en este caso de marketing. Fue el lanzamiento de un nuevo producto para la compañía de seguros de salud Humana. Creo que hay Humana aquí también, me parece en Europa, en unas partes, no sé. Bueno, lo que pasó es que en el 2005 o 2006 el gobierno americano cambió la ley de tal forma que antes
bueno, ¿cómo se dice? Los ancianos, de los ancianos, necesitaban comprar sus medicinas desde el gobierno. Y pasó una ley que dijo que las empresas, las compañías privadas podían vender esas, o no eran medicinas, eran como, bueno, planos de seguros incluidas las medicinas. Y entonces se trataba de un lanzamiento de un producto totalmente nuevo. Y si sabéis algo de marketing, sabéis que es muy, muy difícil planear el marketing para productos nuevos porque no tenemos datos pasados. Y nos pidieron de crear una simulación. Y en esa simulación había los ancianos y todo lo que hacen en un día normal, como hablar con familiares, hablar con amigos, hablar con doctores, hablar con farmacéuticas, ¿cómo se llaman las farmacias? Vale. Y además oír publicidades en la televisión o leer el periódico. Y al final, cómo eligen un plan de seguros. Y ganaron, fue un éxito enorme porque pasaron del 6º puesto a Estados Unidos como de tamaño de empresas al 2º. Y fue porque usaban este tipo de simulación. El tercer ejemplo es un ejemplo diferente, porque en vez de hablar de consumidores, hablamos de plantilla, hablamos de empleados. Y fue un proyecto que hice con la Armada de los Estados Unidos. Lo siento, era 20 años era diferente. Pero es un proyecto que me encantó porque trabajamos con la Navy, la US Navy, por muchos años. Y uno de los proyectos que hicimos es de hacer una simulación de toda la Armada, con sus soldados o marineros. Y para planear vamos a decir, los empleados o la plantilla para 20 años en el futuro. Y una simulación de esta forma, en un portátil normal como el mío, podía replicar 20 años de toda la Navy en menos que un minuto, que permitía a los líderes de la Armada de intentar muchos tipos diferentes de escenarios o de hipótesis, de estrategias para entender lo que podían hacer, que es muy poderoso. Un otro proyecto que fue muy interesante fue un proyecto sobre la gestión de la cadena de suministros de petróleo del Reino Unido. Y fue un proyecto para BP, que nos pidieron de crear una simulación literalmente de toda la cadena de suministros en UK. Desde las naves que traían el crudo hasta las refinerías y los oleoductos y todo, hasta las gasolineras. Y era una herramienta para los directivos para pensar a estrategias y tácticas para mejorar precios y todo eso. Muy, muy, muy complicado para simular un sistema complejo. Entonces, ese era un ejemplo y he hecho muchas docenas y docenas de proyectos de este tipo en muchos sectores diferentes. Ahora quiero hablar de 2 ejemplos de aplicaciones de ABS a problemas de la sociedad. Un proyecto que me encantó con mis colegas, fuimos explorando la sostenibilidad pesquera para la Rockefeller Foundation, estudiando la pesquera en la isla de Mindoro, en las Filipinas, para intentar de comprender cómo se podía equilibrar las necesidades del pueblo, de la gente, las necesidades de los peces y de las empresas que iban a comprar el pez. Y fue muy interesante estudiar cómo se podrían equilibrar estos problemas, en un problema muy complejo. Y hemos hecho como una simulación con un interface, no sé cómo decirlo. Y eso también tuvo mucho éxito. Y un otro ejemplo de un proyecto que fue mi primer proyecto en el campo de diversidad e inclusión, fue un proyecto con una otra fundación una fundación diferente que se llama Kellogg Foundation, que le interesa el bienestar, los beneficios para los jóvenes y la familia. Y en este caso trabajamos con jóvenes en la ciudad de Baltimore. Eran jóvenes de un nivel muy bajo socioeconómico y que no tenían mucha educación. Y lo que queremos hacer es crear una simulación que nos permita de entender cómo unos jóvenes con algunas capacidades podían buscar un trabajo más significativo que simplemente ir a trabajar a McDonald's o lo que sea.
Bueno, no me gusta mucho McDonald's, pero hay gente que trabaja en McDonald's. El problema de esta gente es que iba a trabajar en una empresa y después de 2 meses se iba porque no tenía éxito. Entonces, eso fue la primera vez que me pasó de trabajar con gente de diversidad e inclusión, y eso fue como el cebillo que empecé a pensar, hombre, aquí podemos hacer algo de muy interesante que va a cambiar no solo el éxito para las empresas, sino también para la sociedad. En el 2015 dejé de hacer otros proyectos y empecé a trabajar exclusivamente en diversidad e inclusión. Y ahora quiero mostrarles 2 proyectos actuales. Tengo 2 pequeñas empresas, una con ánimo de lucro y una sin ánimo de lucro. Y voy a mostrarles proyectos. Bueno, pero la empresa con ánimo de lucro también es como un mission company. Entonces, hacemos algo para mejorar la diversidad y la inclusión en las empresas. Entonces, con ánimo de lucro, porque trabajamos con empresas, pero con ideales, vamos a decir, de sociedad. La primera cosa que quiero mostrarles es cómo la inclusión impacta la diversidad y el rendimiento financiero de las empresas. Y eso es lo que, como dijo Antonio, mi primer libro que salió hace 1 año y pico, en el septiembre del 2024, que se llama Measure Inclusion. Y os muestro simplemente la simulación para mostrarles cómo son hechas estas simulaciones. Aquí está. Ese es un Agent-Based Simulation. Está hecha, hay un programa que se llama NetLogo, que es abierto al público. Si vosotros queréis buscarlo, se llama NetLogo. Y yo he creado esta simulación. Es una simulación de una empresa, de una compañía muy sencilla. Tiene 4 niveles. El nivel de entrada y responsables, vicepresidentes y directivos. Hay 2 tipos de personas en esta empresa. Hay mujeres en amarillo y hombres en azul. En teoría podemos simular cualquier tipo de diversidad, pero ahora iráis a ver por qué la hacemos una cosa muy sencilla. Entonces, cuando empieza la simulación, vemos a la gente que trabaja y hay gente que está promocionada, que sube, y la gente que ha de entrar gris desaparece, son las que se van. Puede ser que han terminado un contrato, puede ser que se iban porque quieren irse. Pero y se me olvidó decir que simulamos cada día lo que pasa por 5 años. Podemos ir 10 años, 20 años. El resultado es siempre el mismo, que más o menos hay un poquito de ruido porque hay un poquito de casualidad, pero siempre hay más o menos 50 y 50 mujeres y hombres a todos los niveles. Y entonces me pasé una idea. Digo, ¿qué pasa si vamos a introducir el sesgo de género en el proceso de la promoción? En particular, ¿qué pasa si cuando hay el tiempo de hacer promociones, para los hombres es un poquito más fácil? No que es nada que pasa en el mundo real, claro, pero me preguntaba qué pasa en la simulación. Entonces hemos cambiado simplemente una cosa, que cuando se trata de hacer una promoción, para los hombres es un poquito más fácil, es como una probabilidad que es un poquito más elevada para los hombres que para las mujeres. Entonces es una forma de exclusión hacia las mujeres. Vamos a hacer la misma simulación cambiando un parámetro, una variable, que es el mismo en todos los niveles. La ejecutamos para unos 5 años más, empieza 50-50 y eso es que aparece después de 5 años. Tienes que resultar familiar, porque muchísimas empresas, no Inditex. Bueno, Inditex los colores vamos a invertir, pero hay muchísimas empresas al día de hoy que parecen como esta, con 80% de hombres a niveles más elevados, y de los más bajos tenemos más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque ellas están estadas allí mientras que sus colegas están promocionados. Y de hecho, con mi colega Qibin Zhang, hemos hecho una serie de simulaciones para mostrar que es posible replicar los datos de empresas reales en muchas industrias diferentes a Estados Unidos, y se puede hacer en cualquier parte del mundo. Y podemos hacer la misma cosa también, en vez que con género, lo podemos hacer con cualquier cosa. Y funciona muy bien. Y es una forma de explicar de forma causal cómo pasa que esas empresas están desequilibradas de esta forma. La otra cosa interesante de esa simulación es que podemos hacer algo
con los empleados simulados que no se puede hacer con la gente real. Es decir, podemos medir algo en sus cerebros. Y en particular lo que hemos hecho, tenemos una variable que se llama la satisfacción. Y esa satisfacción está elevada, a lo menos que no pase algo de negativo. Y la sola cosa que puede pasar de negativo en esa simulación es que si hay alguien que está menos antiguado, ¿cómo se dice? Antiguado, ¿no? de ti, que trabaja de menos tiempos de ti en la empresa, que está promocionado antes de ti, te molesta un poquito y la satisfacción se baja un poquito y después sube. Que es normal, es como pasa con la gente. Pero lo que pasa es que si vamos a medir la satisfacción de los hombres y de las mujeres, cuando hay un poquito hay un sesgo, eso es lo que pasa. La satisfacción de los hombres es elevada. ¿Por qué? Porque ellos, bueno, están promovidos, lo merecen, claro que lo merecen. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres están menos satisfechas. Y no saben las mujeres que hay esta diferencia, no lo saben. Pero lo sienten, porque hay más veces que alguien más joven de ellas pasa adelante. ¿Qué va a pasar cuando hay un grupo de empleados que son menos satisfechos de los otros? En primer lugar, producen menos, porque se sabe. Hay muchas investigaciones que muestran que los empleados menos satisfechos producen menos, que es decir, que bajan los ingresos. Y además, esas mujeres tal vez se cansan de estar en la misma empresa y se van. Y cuando se van, reemplazar a un empleado cuesta un montón de dinero. Que es decir, que simplemente porque esta empresa no sabe cómo tratar a las mujeres de la misma forma que los hombres, está perdiendo un montón de dinero. De hecho, es lo porque yo digo en mi trabajo que la inclusión es lo que haces como empresa, la diversidad es lo que obtienes y la equidad es lo que deseas. ¿Por qué? Porque esta brocha aquí de satisfacción es una forma de inequidad y esta inequidad te cuesta. Hemos desarrollado una calculadora muy sencilla en nuestro sitio web que permite a una empresa de poner, y aquí tengo solo white men, women, BIPOC, pero se pueden hacer muchos tipos diferentes de diversidad. Y se puede calcular cuánto una compañía va perdiendo cada año sin saberlo, simplemente porque no sabe cómo tratar a todos sus empleados de la misma forma. Y se trata de cantidades de dinero bastante elevados. Nosotros creemos que una típica empresa puede perder como el 20% de su rentabilidad por esa razón. Entonces, cuando yo voy a hablar con empresas, no le digo, vamos a poner un poco de este polvo mágico de la diversidad y cambia todo, hay milagros. No, lo que digo es, ustedes pierden mucho dinero sin saberlo y nosotros podemos calcular cuánto y haciendo una medida de inclusión que, bueno, no he dicho ahora cómo lo medido, pero tenemos una forma de medir la inclusión que nos permite de calcular cuánto dinero pierden, dónde lo pierden y cómo pueden arreglar los problemas. Entonces, simplemente para decir que en un sentido, hemos desmontado esta nata montada para crear una simulación de una empresa y permitirle a los directivos de remontar la empresa con reglas diferentes, con políticas diferentes, que llegue a una nata mejor, más sabrosa. Y la idea es que no es la diversidad que llega a un rendimiento superior, es la inclusión que crea una mayor diversidad, mayor performance, mayor equidad y todo el rendimiento sube. Al final, ¿qué hora es? Sí, al final quiero mostrar un último ejemplo de un proyecto que acabé ahora mismo hace unos meses en la parte sin ánimo de lucro. Y es como se llama, es una herramienta que se llama The Job Quality Impact Explorer, o JAQI. JAQI parece como un nombre, que es cómo mejorar la calidad del empleo para los trabajadores de primera línea. ¿Quiénes son los trabajadores de primera línea? Bueno, son todos los trabajadores que contactan directamente a los clientes o partners o que sea, son obreros, son unos tipos de médicos o de personal de hospitalidad, de hospitales y todo eso. Hay muchos ejemplos de empresas, incluido Inditex, donde se sabe que tratando a los empleados mejor, los resultados son mejores, los resultados financieros son mejores.
Pero ¿por qué hay todavía muchísimas empresas que no lo hacen? ¿Qué falta? El problema es lo que falta es una metodología fiable que ayude a los directivos a prever el beneficio financiero de mejorar la calidad del empleo en su empresa. Entonces, lo que pasa es que cuando hay una empresa como Inditex, donde el fundador cree en la calidad, cree en la inclusión, eso es perfecto. Pero hay muchas empresas, la mayor parte de empresas, donde eso no pasa. Entonces, necesita algo de más concreto, algo de más medible. Y lo que he hecho es desarrollado una otra simulación diferente. Esa es bastante fea, ¿no? Es un pequeño proyecto con una fundación pequeña, es como un pilot project. Y lo que hace es simular cada minuto de cada día en una tienda, en este caso una tienda de fashion, de moda, gracias, increíble. Aquí tenemos como 2 tiendas de moda. Una es la tienda perfecta, que tiene 4 iniciativas, que es el pago, que pagan mejor, flexibilidad de scheduling y además garantizan un mínimo número de horas de trabajo y anuncian las schedules, los horarios con muchos días de avance. Así que es más fácil para los empleados organizar todo. La otra puede elegir cuántos de estos 4, cuáles y cuántos de estas 4 iniciativas utilizar. Y lo que hace la simulación es de simular cada día lo que pasa, desde los empleados llegan al trabajo. Y cuando llegan empiezan a hacer trabajo y si hay un cliente se ayudan a los clientes y todo eso. La diferencia es que como en el otro ejemplo, si hay un empleado que está menos satisfecho, el tiempo de acabar de hacer tareas es un poquito más largo. Y puede ser que por la mañana, en vez de llegar al trabajo a las 9, llega a las 9:10. Y todas esas pequeñas cosas, cuando se acumulan en el pasar del año y con muchos empleados, tienen un impacto que es bastante grande, bastante significativo. Y aquí está la simulación que muestra, bueno, aquí hay solo un empleado, pero en realidad son como 10 empleados que están como una icona que representan empleados. La parte baja muestra, por ejemplo, en este caso, el número de ventas, pero se puede mostrar otras cosas. Y allí vemos que la blanca es muy mejor que la roja. Que es decir, que gana más, y aquí una otra cosa interesante es que aquí muestra cómo está hecha la nata, para decir. En la simulación ves que a las 8 por la mañana empezó a trabajar, la tienda abrió a las 8, a las 12:17 llegó esto empleado. Y empezó a buscar algo que hacer, no tenía nada que hacer y se reposó para 2 minutos. Y así vamos todo el día. Ves que ahí, por ejemplo, no sé si se ve que llegó un cliente y compró algo y pagó $186. Si vas a controlar la diferencia entre la mejor y la peor, la empresa buena y la empresa menos buena, las diferencias parecen muy, 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 muy pequeñas. Tal vez funciona mejor una o la otra, pero al final, cuando vamos a sumar todo, hay siempre un rendimiento superior para la empresa mejor, o la empresa que trata mejor sus empleados. Entonces, para concluir, las conclusiones claves que espero que hayas entendido es que, en primer lugar, la complejidad está en todas partes. En todas partes. Muchas veces nos pensamos que se trata de sistemas complejos o de sistemas complicados, pero en realidad muchas veces son sistemas complejos que tienen comportamientos emergentes. Eso es el problema. La otra cosa es que los enfoques analíticos tradicionales no funcionan bien con los sistemas complejos y la simulación que he mostrado de ABS basada en agentes es una herramienta poderosa para analizar y gestionar sistemas complejos. Es un enfoque que puede ayudar a los líderes a resolver muchos problemas en la empresa y en la sociedad. Entonces, muchas gracias. Aquí están las fotos de mis libros. Ahora si hay preguntas, hacemos un Q&A. Allí está mi email. Y entonces, gracias. Ok. Preguntas. Bueno, estoy levantado, no voy a sentarme.
Bueno, hay efectivamente varias preguntas. A mí la exposición me ha encantado, pero es muy compleja. Realmente la complejidad está en todas partes. Es un sistema muy complejo. Ahí hay un momento en que a mí me recuerda cuando ponías un organigrama y decías que eso es el sistema tradicional y luego se veía ahí como una especie de panal de abejas con intercomunicaciones. A mí eso me recordaba Inditex. Es decir, la aversión al organigrama, porque estratifica de alguna manera, y el sacar partido de la complejidad, que es la suma de las aportaciones de las empresas en un sistema caótico pero bien organizado. Es decir que, bueno, hay una pregunta que dice, en el sistema de simulación, ¿quién fija los parámetros para medir los diferentes ítems? ¿Es la empresa? ¿Se valoran los sesgos que consciente e inconscientemente tenemos? Entonces, una pregunta muy linda. Cuando vamos a desarrollar las simulaciones hay como dos fases diferentes. La primera fase para diseñar la simulación necesita la colaboración entre de nosotros y la empresa, porque necesita la experiencia y la conciencia de los expertos en el campo que puedan decir, por ejemplo, sí, yo tengo estos scheduling que mis empleados llegan a las 8 y trabajan 4 horas y se van el sábado y el domingo y todo eso y pagamos overtime y todo eso. Entonces, es siempre necesario empezar con la conciencia, que es una cosa muy diferente desde los enfoques estadísticos matemáticos. En un enfoque estadístico se van a buscar datos. Y hay, por un lado, el líder de la empresa que entiende todo de su empresa, todos sus problemas, y no entiende casi siempre nada, casi nunca nada de matemática y de data science. Y por otro lado, hay un licenciado, hay un matemático que entiende, sabes cómo usar los ordenadores y hacer data science, y no entiende nada de los problemas de negocio. Y hay como un divorcio entre los dos, que es un gran problema. Cuando hacemos esas simulaciones es el revés, porque necesitamos de hablar con el líder para entender qué tenemos que replicar, cómo hacemos esa simulación. Yo no me puedo inventar, no puedo adivinarme cómo funciona una empresa o adivinarme cómo funciona la armada de los Estados Unidos. Y entonces la primera parte es de crear esta simulación muchas veces sin datos. Simplemente con la conciencia, es como codificar la conciencia de los expertos. Y en segunda fase se pueden empezar a poner datos cuando tienen datos, por ejemplo, cuántas horas va la gente o cuántas veces hay absentes, hay empleados que están absentes o cuántas veces pasa que hay overtime o que sea. Y lo que intentamos que hacer para calibrar las simulaciones es de cambiar la estructura, es como la nata líquida, y ejecutando las simulaciones a ver qué pasa, a ver los resultados emergentes que sean similares o parecidos a lo que vemos en el mundo real. Y de esta forma es una mezcla de datos, de análisis, pero también de conciencia, que es muy diferente de los otros tipos de ataques o de enfoques. Espero haber contestado bien, sí. Otra pregunta dice, ¿tiene algún caso de simulación del impacto de la inclusión de personas con discapacidad? Ok. Eso es un argumento diferente, un tema diferente. Cuando hablo de diversidad e inclusión, algo que me gusta decir, no sé si acordáis que había una slide donde dijo, la inclusión es lo que haces como empresa, y la diversidad es lo que obtienes. Yo creo que un problema, especialmente ahora en Estados Unidos, con esto backlash en el DI, con los ataques al DI, es porque el enfoque en la diversidad es un error. Porque la diversidad es un resultado emergente de todo lo que pasa en una empresa. Entonces, ¿eso por qué? Porque cuando empresas empiezan a decir, tenemos que entender qué pasa con los hombres negros o con los LGBTG o con las personas con disabilidades, el problema es que el enfoque en los rasgos de identidad crean un problema, porque si voy a ayudar la gente de color, los blancos se empiezan a quejarse, que es que pasó efectivamente. Y entonces, cuando hacemos medidas de inclusión, pedimos a todos los empleados de entrar en un sitio web donde pueden, si quieren, es totalmente anónimo, no sabemos quién somos, no sabemos nada de nombre, email, nada. Simplemente de compartir con nosotros, si quieren,
rasgos de identidad demográficas y algo de que, no sé, qué rol tienes en la empresa, desde cuántos años y todo eso, y de contarnos experiencias de algo que le pasó que interferí con la posibilidad de hacer su trabajo. Y además les pedimos de darnos como una categoría, que la categoría puede ser el salario, puede ser ¿cómo se llama? La conciliación del trabajo. Por ejemplo, si hay una persona que puede decir, mi responsable se olvidó de invitarme a una reunión que era muy importante para mí. ¿Okay? Y va a categorizarla y dice, bueno, es una cuestión de, no fue ¿cómo se dice? No es incluido en el sentido del sentimiento, que no hizo parte de algo y la fuente fue mi responsable. Con los datos cualitativos, en el sentido de la descripción de la experiencia, y cuantitativo, podemos saber exactamente cuáles son los mayores problemas, a quiénes impactan y cómo arreglarlos. Entonces, ¿eso por qué? Porque una contesta muy larga, una pregunta muy sencilla. En vez de empezar queriéndonos cuáles son los problemas de los disables, cuáles son los problemas de los LGBTQ, cuáles son los problemas de las mujeres, lo hacemos al revés. Empezamos pidiendo cuáles son los problemas más grandes que impactan el mayor número de empleados y cómo podemos arreglarlos. Y lo que pasa siempre es que los problemas más grandes impactan principalmente los grupos más vulnerables. Así que si vamos a tomar el primer problema, por ejemplo, ese problema de olvidarse de invitar gente en reuniones, pasa con mucha gente, pero pasa especialmente con mujeres y con gente con disabilidades. Y entonces, si vamos a poner una regla que dice que cada responsable tiene que tener un listado de todos los nombres de invitar a cada reunión, y si se olvida, es un problema para él. Hemos arreglado un problema para muchas mujeres, para muchas personas de color, para muchas personas con disabilidades, pero además con unos blancos que sean tímidos o que sean antipáticos o que tengan un acento. Y entonces, cuando la gente me pone preguntas siempre de, ¿qué pasa con este grupo y el otro grupo? Lo que digo yo es, nosotros preferimos no enfocarnos en grupos, sino enfocarnos en problemas. Y este también es una forma excepcional de evitar todos estos problemas del backlash. Porque no es decir, bueno, ¿qué va a decir? No quiero, tengo un problema, no me importa nada. Ok, entonces, gracias de esta pregunta. ¿Hay más? Hay muchas más. Difíciles de sintetizar, la verdad, porque son muy diferentes. ¿Algún caso en un sector basado en la economía circular? Economía circular. Concretamente no creo No, hemos trabajado con empresas que tenían como empleados de tiempo parcial o no contratados, pero economía circular me parece que no. Lo siento. Bueno, pero las ideas son las mismas. Si quieres medir las experiencias de los conductores o los pilotos de Uber o lo que sea, se puede hacer. Dos preguntas que sí se pueden de alguna manera agrupar porque tienen interrelación. Es cómo se adaptan las simulaciones a las diferentes realidades culturales y económicas. Y en concreto, para una empresa que acaba de nacer, con la dificultad económica que ello supone y sin resultados comparables todavía, ¿cómo abordar con la dirección que la diversidad e inclusión merece la pena desde el inicio, cuando quizá haya otras prioridades estratégicas? Bueno, es verdad que hay otros factores, si queremos. Y la idea aquí no es de arreglar todos los problemas. Y entonces, la diversidad, y concretamente la diversidad, lo que cuenta no es la diversidad, sino la diferencia de experiencias que resulta por la diversidad. Y entonces, se puede hacer la misma cosa, y hemos hecho la misma cosa con compañías globales, donde hemos medido la inclusión en China, en África, en Europa, Estados Unidos, en Canadá, en donde que sea. Y lo que es interesante es que las culturas son diferentes, las experiencias son diferentes, pero el resultado es el mismo. Si tú vas a preguntar a un chino o a una mujer chinesa
qué pasó en su trabajo, te cuenta qué pasó, puede ser muy, muy, muy diferente. Por ejemplo, hay problemas, no sé, en India de religión, que son muy diferentes, de casta se dice casta. Y son problemas diferentes, pero el resultado es el mismo, porque tú vas a ver que, bueno, tengo este problema, pasa con este grupo de gente y me cuentan exactamente qué pasa. Puede ser que no tienen un bonus o tienen que trabajar demasiado o tienen siempre que hacer todas las tareas sencillas y todo eso. Y entonces es una idea, es un enfoque que funciona en cualquier tipo de cultura y cualquier tipo de empresa. Cuando hacemos las simulaciones, la idea no es de simular todo el mundo. No es decir, vamos a entender cuáles son todos sus problemas y todos sus factores que cuentan. Es simplemente decir, ok, en el caso de empresas, en el caso de las experiencias personales de los empleados, ¿qué informaciones podemos buscar para mejorar las cosas? Que, otra vez, no es decir que los otros factores son importantes, pero esos son factores muy, muy importantes que valen un montón de dinero para las empresas y por eso nos enfocamos en este. Muy bien. Penúltima pregunta, porque no podemos formularlas todas por razones de tiempo. ¿Podría hacerse una simulación de los beneficios en términos económicos de la implementación de medidas o planes de acción en materia de sostenibilidad en una empresa? De alguna manera es medir la sostenibilidad, ¿no? Es un tema... Sí, claro, sí. Eso es una pregunta que me encanta. Gracias. No sé quién la ha hecho. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo he mostrado 5 o 6 ejemplos, pero hemos hecho muchísimos ejemplos o proyectos con muchos tipos de empresas y muchas veces son proyectos de estrategia para intentar de entender cómo las estrategias o las tácticas pueden llegar a resultados deseados o no deseados. Y hoy mismo tuve una reunión con unos de Inditex, con María y Indalecio, y íbamos hablando de esa idea, por ejemplo, de cómo en la cadena de suministros, cómo sea posible convencer las fábricas textiles de todo el mundo a pagar sus empleados, se llama living wage, salarios dignos. Y es un ejemplo de cómo se podía, por ejemplo, estudiar no solo la ventaja para las empresas de pagar más los empleados, sino además para toda la cadena de valor, cómo puede cambiar la resiliencia de la cadena de valor. Entonces, ¿cuál es el valor no solo de justicia y de sociedad para una empresa como Inditex, pero también de entender cómo puede crear más estabilidad, más resiliencia, que son cosas de valor? Entonces, se podían hacer simulaciones de casi cualquier problema. Y he hecho, como dije, más que 50 proyectos, mucho más que 50 proyectos, con muchos tipos de compañías, de empresas, gobiernos, fundaciones, como la del problema del pescado en las Filipinas. Entonces, sí, se puede hacer. Y es siempre una cuestión de buscar un problema complejo que hay en todo el mundo y hablar con los expertos para entender cuál es el resultado que queremos, qué tipo de nata queremos desmontar para llegar a un resultado. Ya por último, ¿cuáles son los principales problemas que suele encontrar a la hora de implantar soluciones de integración? Bueno, siempre muchos problemas. Tal vez son problemas de adopción en el sentido que nos pasó tal vez que dos situaciones diferentes pero casi simétricas. En unos casos que hay un directivo, un director, un vicepresidente, un CEO que le interesa mucho la idea de hacer simulaciones y nos contratan. Bueno, cuando digo nos contratan, el trabajo de crear simulaciones nuevas es algo que lo hago un poquito ahora con la empresa sin ánimo de lucro, pero lo decía muchas veces. Tal vez pasó que el CEO dijo, necesitamos una herramienta para hacer y vamos a desarrollar la simulación. Y una vez que la empresa tiene que utilizar esta simulación, no le gusta porque o está muy complicada o porque no le gusta la idea que el CEO va a decirle qué hacer. Entonces hay tal vez problemas que no están alineados los intereses del jefe, de la jefa que sea, y de los empleados o de los responsables. Y tal vez es al revés.
Me pasó una vez una empresa de seguros de salud, no era Humana, una otra más, que fue al revés, que fue un vicepresidente que tenía una idea de hacer una simulación de no sé qué, y al final cuando presentamos al CEO, él dijo, eso no me interesa nada de eso. Entonces, eso es un problema. El otro problema es que tal vez muchas veces desarrollamos estas simulaciones en dos fases. La primera fase es como un prototipo, un poquito como lo que mostró, pero un poquito menos fea. Y una vez que la empresa dice sí, esta me parece que sea una simulación bastante justa, bastante fiel del mundo, se puede desarrollar una herramienta más profesional. Y tal vez esto es un montón de trabajo porque tienes que preocuparte del formato de los datos y quién tiene la llave de una y del otro. Y esos son problemas muy prácticos, es diferente dentro de desarrollar investigaciones iniciales y desarrollar algo de más profesional. Y por eso, yo cuando empecé a trabajar en este campo he creado dos empresas. Una empresa de investigaciones y una empresa con ánimo de lucro para hacer aplicaciones prácticas. Y el trabajo que hacemos en Aleria, que es de medir la inclusión, es algo de muy práctico, es muy fácil y ya está bien definido, con parámetros bien definidos. Y la otra, donde hacemos proyectos como lo de Jackie, es más como open research. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias, Polo. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, ponemos fin al acto y estamos ahora todos invitados a lo que antes era, os decía, compartir un pincho y ahora es un encuentro de networking en la cafetería. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.